Ya estás, Milka. Ok. Bueno, les decía entonces, creo que esta tablita ya la habíamos discutido, es sobre la composición de la leche en cuanto a su nivel de grasa que tiene. Acuérdense que hemos visto las definiciones comerciales de las diferentes leches, perdón, y variaban sobre todo en la composición, en la eliminación, concentración de agua o concentración de solutos como los azúcares a través de lo que es la incorporación como en la leche condensada. En este caso, esta tablita resume lo que es los tipos el aporte nutrimental de la leche con base en el nivel de desgrasado que se tenga. Vean que el estándar son los 9 gramos de proteína por porción, es el nutrimento clave según el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, y lo que va bajando en un 50% es la cantidad de grasa. Entonces, con esto, pues quisiera yo ya concluir esa parte de que no se olviden las definiciones de la leche, como les decía, puede ser semidescremada, pero también puede ser deslactosada, pero también puede ser pasteurizada o ultrapasteurizada. Estos conceptos tienen que tenerlos en cuenta porque muchas veces la gente confunde la descremada o semidescremada con el contenido de lactosa que pueda tener una leche. Eh, Continuando con lo que es la composición química, sabemos que la leche contiene un elevado porcentaje de lo que es agua como tal. Cerca, creo que es entre un 70 a un 80%, un poquito más de su contenido total es agua, un pH próximo a la neutralidad y una cantidad de nutrimentos energéticos. Decimos que la leche es el alimento que posee pues los 3 nutrimentos energéticos o las 3 biomoléculas indispensables para el ser humano, las cuales son proteínas, lípidos y carbohidratos en concentración, pues, pues, digamos, no equilibrada, pero sí en alta concentración de los 3 nutrimentos. Por ejemplo, a diferencia de las carnes, a diferencia del huevo, donde la concentración de carbohidratos es baja, en la leche, pues tenemos estos 3 nutrimentos, incluidos los carbohidratos, en proporciones considerables. Una gran cantidad de los nutrimentos energéticos que contiene se hallan en forma de azúcar, esto es a través de la lactosa, y propiamente recuerden que azúcar llamamos a los monosacáridos, pero bueno, podemos hablarlo de manera como un sinónimo a la lactosa, porque la lactosa se forma a través de la glucosa y galactosa. Ya habíamos platicado en el enlace beta 1,4, el cual suele ser resistente en aquellas personas que tienen una concentración o una producción nula o baja de la enzima lactasa de grasa, principalmente grasa butírica, ácidos orgánicos como los citratos y compuestos nitrogenados. Estos en los compuestos nitrogenados es donde deriva lo que es el valor biológico de la leche, porque pues tiene una gran cantidad de proteínas, incluso de alto valor biológico, por ser principalmente de origen animal, aminoácidos, contiene aminoácidos esenciales, aminoácidos libres y otros compuestos nitrogenados como amoníaco y urea por su naturaleza de origen animal. También contiene sales minerales, contiene vitaminas muy importantes y pues ustedes sabrán, por ejemplo, en el caso de la vitamina D, que si bien la leche puede tener concentraciones de este nutrimento, las leches comerciales normalmente enriquecen las leches con este tipo de elementos. No se olviden los conceptos claves de la norma oficial mexicana que habla acerca de los alimentos enriquecidos y fortificados. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un alimento enriquecido y un alimento fortificado? Hablando particularmente de la leche, ¿quién me puede poner un ejemplo? ¿Son lo mismo? ¿Por qué en el cereal a veces pones enriquecido con, fortificado con? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Será que uno es por Quizás cuestiones enriquecido. naturales? Oh, Y, perdón, Joan. ¿Será que uno ya tiene por sigue. cuestiones naturales y el otro le adicionan porque no cumple, pues en este caso con esta normativa de ser un producto natural? Excelente, va por allá. Gracias, Miguel. Va por allá, así es correcto. Uno lo tiene y otro hay que añadirlo. Bueno, los dos añaden, pero naturalmente uno lo tiene. Joan, ¿ibas a complementar la idea? Era así parecido a lo que iba a decir. Ok, ¿Cómo digo? Una complementada y una añadida, ¿no? ok. De forma conceptual, como bien decía Mike y lo complementaba Joan, el alimento enriquecido es el alimento que tiene un nutrimento enriquecido o adicionado, pero que naturalmente lo tiene. Les ponía el ejemplo de esta leche. La leche contiene calcio, contiene vitamina D de forma natural,
pero se le incorpora en mayor concentración para incrementar su valor, pero naturalmente lo tiene. Ahora, a diferencia, un alimento fortificado es un alimento que tiene un elemento añadido que naturalmente no lo tenía. No sé si recuerdan ustedes, hace poco, bueno, unos años, comenzó a circular la leche con fibra. Creo que era una leche enfocada para mujeres, en menopausia, una cosa así, no sé. Bueno, entonces le añadían creo que más calcio, más vitamina D y creo que también la fibra. Yo recuerdo que la leche tenía fibra y la fibra, saben ustedes que es exclusiva de los alimentos de origen vegetal. Entonces los alimentos fortificados como la leche fortificada es aquella que tiene un nutrimento que naturalmente no lo tiene. El enriquecido es el que lo tiene, pero se le pone en mayor cantidad. Ok, bueno, continuando con la leche, desviándonos un poquito, la leche, ya lo decíamos, es una mezcla de proteínas, lípidos y carbohidratos, contiene estos tres nutrimentos en proporciones considerables. Sales, vamos a ver un poquito acerca de los procesos de adulteración de la leche, precisamente con la incorporación de sales, porque naturalmente tiene sales, pero se le puede incorporar más esto para poder adulterar la leche y modificar lo que es los análisis en cuanto a lo que es la dilución de la leche y otros componentes dispersos en el agua en forma de emulsiones, suspensiones coloidales y soluciones verdaderas. Volvemos a ver el concepto de emulsiones. Aquí vemos, y se los decía, cuando hablamos de las emulsiones y les ponía la imagen del Pedrito Sola, el huevo naturalmente tiene esta lecitina que es un elemento emulsificante y la leche también tiene estos elementos y lo que hacen en la leche particularmente es que veamos esta forma de una mezcla pues casi perfecta. Esto es decir, vemos la leche completamente blanca. No vemos dos fases. Cuando en la leche tenemos proteínas, carbohidratos, lípidos y sobre todo agua. Entonces, ¿cómo hacemos que la leche se vea de manera homogénea? Pues precisamente a través de agentes emulsificantes naturalmente presentes. La grasa y las vitaminas liposolubles se encuentran en forma de emulsión. Ya decíamos, definimos la emulsión, entonces vemos, platicamos cuando vimos el tema de huevo acerca del efecto de las micelas. ¿Qué son las micelas? Estas pequeñas partículas de grasa que se empaquetan cuando hablamos de esta emulsión aceite en agua, donde es mayor la cantidad de aceite y mayor la cantidad de agua, perdón, y menor la cantidad de aceite. Entonces, en esta emulsión de aceite en agua, porque el aceite está dentro de la cantidad mayoritaria de agua, pues se forman lo que son las micelas, que son pequeñas partículas de grasa. Entonces, precisamente la grasa butírica, precisamente las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, por ejemplo, que se encuentran presentes en la leche naturalmente, ¿cómo se encuentran? Principalmente en forma de emulsiones. Esa es la forma como encontramos principalmente los lípidos en forma de emulsificación. Los carbohidratos los encontramos de manera completamente dispersa, es decir, completamente homogénea en toda la fase acuosa. Díganme ustedes, ¿por qué creen que los lípidos tienen que empaquetarse en forma de emulsiones de pequeñas partículas o pequeñas micelas de aceite? ¿Y por qué los carbohidratos? Ya veíamos que la principal carbohidrato en la leche, pues es la lactosa, azúcar tiene pues, trazas de galactosa en pequeñas concentraciones, no tiene almidón, la leche no tiene ningún tipo de almidón, solamente azúcares y disacáridos. Díganme ustedes, ¿por qué la leche tiene los lípidos en forma de emulsión, en forma de micelas, y por qué los carbohidratos se encuentran completamente dispersos? ¿Alguien sabe? Porque los carbohidratos son solutos, ¿no? Y como la leche está con base a agua, pues creo que por eso se puede diluir más fácil. Dijiste solutos, ¿era la idea que querías decir? Sí. Solubles, creo que sería mejor, ¿no? El concepto solubles. Y es correcto lo que dices, porque como bien dices, como es una mayor cantidad de agua, que lo que pasa, que los carbohidratos perfectamente se pueden homogenizar a través de ¿qué? De los famosos puentes de hidrógeno. Recuerden que los carbohidratos son una fuente riquísima de grupos hidroxilos, son polihidroxialdehídos, polihidroxiacetonas, y esto ¿qué es lo que hace? Como perfectamente hace una mezcla homogénea. Entonces ya vimos, los carbohidratos se encuentran completamente diluidos, las grasas en forma de emulsiones y las proteínas en forma de dos elementos. Tenemos las proteínas que conforman las llamadas caseínas y las llamadas seroproteínas. Esto es importante porque aquí entonces comenzamos a entender pues, los elementos que nos venden como suplementos de caseínas o de proteínas del suero de leche. Son las seroproteínas, específicamente estas.
Particularmente las caseínas se encuentran dispersas, partículas no sedimentables en forma de suspensión coloidal. Esto nos dice que las caseínas no son solubles en agua. Las caseínas, al igual que los lípidos, tienen que estar en partículas sedimentadas, es decir, en forma de micelas. No son micelas propiamente, porque las micelas los forman los lípidos, pero las caseínas se encuentran formando agrupaciones. Para que me entiendan, como cuando vimos el huevo, que era el fenómeno de floculación, que es que el agrupamiento por afinidad, así hacen las proteínas. Se encuentran completamente dispersas, pero realmente están compactadas en forma de estos elementos de floculación en forma de suspensión, un coloide. Un coloide es precisamente eso, un elemento insoluble dentro de agua, pero no formando una solución perfecta, ni una emulsión tampoco. Y en cambio, las seroproteínas, al igual que los carbohidratos, son altamente solubles en agua, o las proteínas del suero de leche. Esto es, aquí encontramos que las seroproteínas o las proteínas del suero están completamente dispersas en toda la fase acuosa. Y en esta misma fase acuosa, como les decía, están tanto los carbohidratos, que son la lactosa, glucosa, galactosa y demás, como todas las vitaminas hidrosolubles que pueda tener las vitaminas del complejo B principalmente. Cuando hacemos queso, cuando se elabora queso, una forma de poder separar las proteínas es a través de la precipitación por pH. La característica de las caseínas es que suelen hacerse muchísimo más insolubles cuando el pH baja. Entonces, si ustedes, y háganlo en su casa, pueden poner a calentar leche 38, 40 grados aproximadamente, colóquenle vinagre, no sé, unos 100 mililitros de vinagre por cada litro, y van a ver automáticamente el cuajado. ¿Qué es el cuajado? Cuando se separa, ven así una masa como de moco, digamos, ven una parte media amarillenta que es la fase líquida y una parte espesa. Eso es la separación de proteínas por pH. ¿Qué pasa entonces? Que por el punto isoeléctrico precipitan las proteínas y esto hace entonces que se va haciendo lo que es el cuajo. Y ese cuajo es precisamente el queso. Esa es una forma muy sencilla de hacer el queso. Insisto, colocamos un pH bajo con ácido acético, vinagre, automáticamente se separan las caseínas de las seroproteínas, exprimimos las caseínas y nos queda un líquido completamente verdoso. Ese líquido verdoso son las proteínas del suero de leche, que después se secan, se secan por aspersión y se obtienen las proteínas del suero de leche. En la industria de los lácteos es muy importante mencionar que todo se aprovecha. Cuando se hace el queso, se separan las caseínas para el queso y las seroproteínas se van para otro lado. Perdón, Anel, para no perder mi idea, levantaste la mano. ¿Qué onda? Sí, es que eso me causa un poco de confusión y quería preguntarle, sí. Entonces, si las caseínas y las seroproteínas son lo mismo, o sea, son parte de las proteínas, pero no encuentro la diferencia. Estoy tratando de escucharle. Sí, la principal diferencia es en cuanto a su solubilidad. Las caseínas son altamente solubles en agua y las seroproteínas, perdón, las caseínas no son solubles en agua y por eso mismo se encuentran formando este tipo de micelas. Caseínas son proteínas altamente insolubles en agua. Sí se encuentran dispersas, no se encuentran mezcladas digamos, homogenizadas, se encuentran suspendidas o dispersas en la fase acuosa y las seroproteínas son altamente solubles en agua. Esto es que perfectamente pueden formar puentes de hidrógeno con el agua y se encuentran en toda la fase acuosa. Si hablamos de... Pero son diferentes. Estructuralmente las caseínas son más compactas, no permiten interacciones con agua y las seroproteínas sí. Eso es una diferencia en cuanto a la afinidad por el agua. Otra sería su forma de, pues de estabilización. Las caseínas se encuentran agrupadas y las seroproteínas completamente dispersas. Y otra característica es su concentración. Las caseínas son las que se encuentran en mayor concentración y las seroproteínas en menor concentración. Pero la principal diferencia es su solubilidad. Las caseínas no solubilizan en agua y las seroproteínas sí. Y cuando se divide esta parte, o sea, cuando se elabora el queso y se divide esta parte, ¿el suero de leche solo contiene seroproteínas? Puede tener trazas de caseínas, pero muy poca concentración, porque automáticamente lo que hace el pH es modificar, lo que es el punto isoeléctrico. Las caseínas se agrupan, quedará alguna traza de caseínas, pero normalmente más del 95% de caseínas se encuentran agrupadas y las seroproteínas completamente dispersas. Ya,
Sí, es una forma muy fácil de precipitarlas De y de asimilar. elaborar el queso. Otro subproducto, esto no es con pH, pero por ejemplo con calor, cuando se pasteuriza la leche casera, y me acuerdo mucho porque mi abuelita hace muchos años, cuando estábamos chavitos, compraba la leche, pasaba un señor en un carrito con unos botes de aluminio, acero inoxidable, agarraba su llegue de leche y te daba en tu casa, ¿no? Llegaba a la casa mi abuelita y lo ponía a hervir y automáticamente salía la espuma y cuando veía una capa gruesa en la parte superficial, apagaba la leche, porque era leche bronca, es decir, leche sin pasteurizar, le apagaba la leche, agarraba esto que estaba encima, nos lo daba en tacitas de café y le ponía azúcar para que comamos. Esa es otra forma de separar los componentes de la leche. Díganme ustedes, ¿qué era esto que me daba mi abuelita para comer? Nata. Es la nata o la grasa butírica. Es correcto. Entonces, a partir de la aplicación de calor, lo que se hace es una separación de los componentes, pero principalmente los componentes grasos y los componentes no grasos. La nata, por densidad, va a alcanzar este nivel superficial, se recupera y pues ya se obtiene. Esta es una forma casera, parcialmente, de hacer leche semidescremada, es algo que poca gente sabe. Por eso la pasteurización no debe ser 30 minutos entre 60 y 63 grados. Mi abuelita le daba el llegue a la candela y hasta que hierva y saca la nata, pero esto ya está modificando la composición de la leche. La leche que nos venden pasteurizada no tiene esto, es decir, es un tratamiento térmico no tan drástico que garantiza que los componentes se encuentran presentes en la leche. Pero les decía, identifiquemos las caseínas de las seroproteínas, principalmente por su nivel de solubilidad. Aquí tenemos, bueno, lo mismo les decía, aproximadamente cerca de un 90% de proporción de lo que es la leche, es principalmente agua. Vemos aquí, vean lo que les decía en cuanto a las proteínas, vemos que principalmente se encuentran conformadas a través de lo que son las caseínas y una menor concentración de los que son las proteínas del suero. Vean el aporte, lo que les decía. Vean, la leche es un alimento importante porque contiene los 3 nutrimentos en proporciones considerables, a diferencia de la carne que no tiene carbohidratos, del huevo que no tiene carbohidratos, etcétera. Entonces vean que las proteínas rondan entre el 3.3%, las proteínas las proteínas 3.3, al igual que la grasa, y lo que son los carbohidratos cerca del 4%. ¿Saben ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de sólidos totales, a qué se hace referencia? Las normativas, cuando ustedes revisen normas mexicanas, le van a decir sólidos totales, sólidos no grasos. Apliquen la lógica. Es todo lo que no sea agua. Así es correcto. ¿Por qué es importante esto? Por los efectos de densidad. Imagínense ustedes que alguna empresa separa para hacer queso las caseínas o las seroproteínas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a modificarse el contenido de sólidos totales. Entonces, hay especificaciones para cuál es la concentración de sólidos totales en el caso de la leche, descremada, semidescremada o cuando se le eliminó la lactosa. Díganme ustedes, ¿cómo creen que sea el porcentaje? Supongamos que tenemos un 9% de sólidos totales de la leche entera. ¿Sería más, menos o igual? ¿Cuál sería el porcentaje de sólidos totales de la leche condensada? Pregunta de examen, ¿eh? Agarrando los dos conceptos de la definición comercial y aterrizándolo a este concepto de la norma. De Sólidos la totales. leche condensada. Sería más sólido. Debe ser aproximadamente un 40%. Un 40 de sólidos totales, más resumido, como le decía Juan, nos dijo, alto. Así es, si la pregunta del examen es así, alto. ¿Por qué? Porque obviamente nos dice que los sólidos totales son los elementos no solubles en la leche. Y si estamos hablando que la leche condensada tiene incorporados azúcares, ¿cuál va a ser la concentración? Pues alta. Realmente pues no podemos decir, diría Rodrigo que puede ser 40, aproximadamente es el porcentaje, pero no nos enfocamos en eso, ¿no? Y en la leche particularmente, y se los comento porque precisamente estamos discutiendo estos conceptos en la tesis de su compañera que ya les había comentado, los sólidos no grasos de la leche. ¿Qué pasa? Aquí es más importante los sólidos no grasos porque entonces la norma, hay una metodología para identificar cuál es la cantidad de grasa y cuantificar entonces la cantidad de proteína, vitaminas, minerales y carbohidratos que conforman los sólidos no grasos principalmente. ¿Esto qué es lo que hace? Parámetros de calidad. Como les decía, una leche entera tiene un porcentaje de sólidos no grasos ya estandarizado. Si tiene una reducción de proteína con cualquier intención, adulteración
o algún tipo de alteración, ¿qué va a pasar? Que van a bajar esta concentración y eso no puede ser permitido. Y aquí, dame un segundito, Lili, nada más para preguntarles, ¿saben cuál es la diferencia entre adulteración y alteración? ¿La leche adulterada cuál es y la leche alterada cuál es? ¿Alguien sabe? La La adulterada, pues, adulterada es un es intento de leche, la que ¿no? le pongan, la adulterada es la que le ponen, por ejemplo, más líquido. ¿Y la otra cuál era? Alterada y adulterada. La alterada es la que modifican, tal vez Fórmula, ¿no? sin un fin, Formulación. la composición. Ese es un poquito invertido. Realmente la leche adulterada es la que está modificada por intenciones, principalmente comerciales, o por intenciones para incrementar el rendimiento o lo que sea. Y la leche alterada es la que naturalmente sufrió un proceso de degradación, Eso microorganismos, quise por decir. ejemplo, un mal pasteurizado, oxidación de las grasas, por ejemplo. Esa es la diferencia y la norma es muy cuadrada en cuanto a eso. La leche adulterada es leche que los productores pueden ser sometidos incluso a procesos legales. Y la leche alterada, pues puede ser que el pasteurizado fue incorrecto, que hubo una contaminación del lote de producción, pero no es una intención con fines económicos. Ahora Eso sí, digo. Lili, perdón, levantaste la mano, ¿qué onda? Sí, en la pregunta que hizo de la leche condensada, o Ajá. sea, me quedó la duda de, por ejemplo, si la leche condensada es la evaporación del agua, entonces no tendría el mismo porcentaje de sólidos y solo disminuye el porcentaje de agua. Fíjate, buena observación, pero se te está yendo algo. Que la leche condensada, además de tener la evaporación estandarizada de agua, tiene la incorporación de azúcares. Por eso Ah, se ya. espesa por la lechera, por ejemplo. Pero tienes razón. Si lo que tú dices, por ejemplo, si hablamos de leche evaporada, que es solamente la que tiene una reducción de lo que es el agua, proporcionalmente también subirían los solutos. Si tenemos no sé, Ah, ok. 90% de agua y 10% de solutos y evaporamos el agua y bajamos a un 70 de agua, va a subir entonces a 30 los solutos. Entonces la Ah, cantidad de ok. sólidos totales también incrementaría. Tanto en Ah, ya, leche ya. condensada como en la leche evaporada, la concentración de sólidos totales tiende a modificarse, principalmente a incrementarse. Ah, ok. Es como la en proporción. Proporción, exacto. Sí, Ah, siempre ok. es proporción, es muy difícil en cuanto, sobre todo en la leche, manejar datos o gramos, ¿no? Siempre Ujú. son cantidades porcentuales. Ah, ok, ok. Gracias. De nada. Importante también hablar que la leche, al ser un alimento, una secreción, principalmente las glándulas mamarias de las vacas, pues puede ser susceptible a tener diferentes cambios en las composiciones, sobre todo por la raza del animal, la alimentación del animal, la época del año, el nivel de nutrición, pero sin embargo, la industria, pues la lechera industria a nivel nacional, pues ha buscado la manera de conseguir estandarizar estos contenidos nutrimentales en la gran cantidad de las leches. Aquí únicamente les pongo estas tablitas de manera informativa para que las tengan. Decíamos, acuérdense que las dos proteínas por clasificación general las podemos clasificar como caseínas y las proteínas del suero o seroproteínas. Pero si ustedes habrán hecho en la revisión, en las actividades y demás, y se encuentran, entonces, ¿dónde entran las alfacaseínas? ¿Dónde entran las albúminas, las seroalbúminas? Aquí vemos, esta tablita se las pongo precisamente para que vayan identificando todas las proteínas que pueden ver ustedes reportadas para la leche, sobre todo la lactoalbúmina, que es muy importante por su alta concentración. ¿Dónde podemos ubicarla? ¿En qué categoría de los tipos de leches podemos identificarla? Y esta tabla me pareció interesante porque les desglosa desde el 100%, que es la proteína total, y va bajando para que vayan identificando, pero realmente pues no profundizamos en eso. Uy, esta tablita ya la había repetido. Uy, está trabado esto, espérenme. Ahí está. Bueno, un poquito lo que les había comentado. Aquí otra vez, en el caso de, este, nada más especificando la cuestión del nutrimento clave, ya lo decíamos más adelante. Acuérdense que en el caso de la leche, según el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, el nutrimento clave es la proteína y debe aportar 9 gramos por porción. En el caso de las leches no modificadas en cuanto a los azúcares, una vez que incorporamos azúcar como la leche saborizada, pues tenemos una reducción del nutrimento clave. ¿Por qué? Porque obviamente si añadimos más azúcar, proporcionalmente la proteína va a bajar.
Respecto a lo que es la actividad microbiana de lo que es la leche, pues la principal fuente de contaminación pues es la forma de obtención. Aquí una imagen que ejemplifica esto, vean la ubre cómo está contaminada, ahí vemos quizás son trazas de heces, trazas de cabellos, trazas de elementos que pueden migrar directamente desde la ubre a lo que es la leche. También en lo que es el nivel de procesamiento o el grado de procesamiento, aquí les pongo imágenes de cuáles serían los puntos donde pudieran migrar microorganismos por eso mismo durante todo el proceso y una de las primeras fases de lo que es el tratamiento de la leche es la filtración, como esta imagen que vemos acá. Esta es una imagen como manual, pero a nivel industrial lo que se hace es la separación de componentes contaminantes que pueda tener la leche. Entendiendo contaminantes, como les digo, no solamente microorganismos, sino también cabello, pelos, pueden haber trazas también de tierra, etcétera. ¿Y esto cómo se hace? A través de dos mecanismos, por centrifugación. ¿Qué es la centrifugación? Es movimientos giratorios rápidos y a través de esto se separan por pesos moleculares y por pesos en masa como tal, o también por filtración a través de coladores industrial, lo que se hace es separar cantidad de cabellos u otros elementos que puedan haber como agentes contaminantes. Cuando la leche contiene menor cantidad de microorganismos, sobre todo de aquellos que crecen con facilidad en la leche, su calidad de conservación suele mejorar. Por eso mismo la pasteurización vino a darle una pauta muy importante para lo que es incrementar el tiempo de vida de la leche. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, los lactobacilos de la leche son resistentes a lo que es la pasteurización. Y esto entonces quiere decir que la leche puede contener cierta concentración de microorganismos, pero microorganismos que no son patógenos. La brucela, por ejemplo, escherichia, por ejemplo, salmonella puede estar presente también, yersinia también puede estar presente en la leche. Estos microorganismos sí son muy sensibles a las altas temperaturas. Entonces, lo que hace la pasteurización es erradicar los microorganismos patógenos. No por algo el nombre de los lactobacilos son algunos termobacilos, por ejemplo, porque son precisamente resistentes, pero son benéficos para la salud, porque recuerden que son una fuente importante de la microbiota. Además, también en algunos alimentos es importante que estén los microorganismos, por ejemplo, yogur. No sé si han hecho yogur, pero la forma estándar de hacer yogur es calentar leche bronca, primero se pasteuriza, después se calienta entre 37, 39 y 40 grados y se le incorporan lo que son los búlgares. ¿Qué son los búlgaros? Pues los búlgaros son estos microorganismos, son los lactobacilos, es una forma muy común, pero el búlgaro es sinónimo de lactobacilos. Termófilos precisamente, y estos que hacen estos microorganismos, fermentar los azúcares de la leche. ¿Qué es lo que hacen los lactobacilos? Únicamente vivir. ¿Cómo viven? Utilizar la glucosa, la galactosa, la lactosa como fuente de carbono y de proceso secundario producen ácido láctico. Esto es un metabolito secundario y ¿qué hace el ácido láctico? Disminuye el pH y al disminuir el pH, como les decía hace rato, cuando hacemos queso de manera industrial, ¿qué hacemos? Vinagre, echamos vinagre y la baja del pH coagula las proteínas y forma una textura espesa. ¿Qué hace el ácido láctico? Exactamente lo mismo, pero de manera menos drástica. Por eso mismo, esta es la razón del por qué el yogur es más espeso que la leche, porque las bacterias, al utilizar la glucosa, la galactosa, la lactosa como fuente de carbono, producen ácido láctico, entre otros elementos, y este ácido láctico baja el pH, y al bajar este pH se coagulan proteínas. La coagulación de proteínas que ya vimos con el huevo, que es la precipitación, insolubilización y la floculación, perdón, y insolubilización, ¿qué pasa? Hace estructuras compactas y le da una textura espesa a lo que son los yogures. En la industria, una forma de equiparar esto, pero con menor leche, es precisamente incorporando azúcares o más proteína. Esto hace que se espese, pero tienen que ver ustedes muy bien las etiquetas nutrimentales y que no tenga azúcares añadidos. Una vez que tenga un yogur azúcar añadido, esto quiere decir que su composición es a base de azúcares y su textura no es por proteínas coaguladas, es precisamente por un incremento de los azúcares simples. Bueno, aquí les decía, son precisamente
Streptococcus thermophilus, los lactus, son los microorganismos que pudieran estar presentes en la leche, aún cuando tenemos unas altas temperaturas, pero son, digamos, sobre todo estos, el Thermophilus fecalis y el Bulgaricus, son los que pueden ser resistentes en la leche. Sin embargo, su concentración puede ser muy baja, e incluso con las buenas prácticas de manufactura de la obtención de la leche, pues puede evitarse la presencia de estos. Pero ya les decía, el Streptococcus lactus, por ejemplo, los coliformes que yo les decía hace ratito, micrococcus, los enterococcus, que también son microorganismos presentes en los intestinos, y desde que sean bacterias intestinales van a estar en el piso, porque las gallinas, porque las vacas defecan, y esto hace entonces que puedan migrar. Entonces, en leche fresca, a una temperatura entre 20, 25, mucho 30 grados, estos microorganismos pueden estar presentes, y por eso mismo la pasteurización, que es a 60, 63 grados, completamente puede erradicar estos microorganismos. Algo muy importante en lo que es la fuente de contaminación de la leche es la llamada mastitis. La mastitis es la inflamación de las glándulas mamarias, y esto, para quienes hayan sido mamás o papás o tengan familiares en casa, saben que, por ejemplo, las mamás cuando tienen bebés, los senos suelen enrojecerse, principalmente los pezones, agrietarse, incluso pueden formar trazas de sangre. ¿A qué se debe? Pues al efecto normal de lo que es la succión del bebé, y este fenómeno que quizás hayan visto en casa o en familia pasa exactamente con los animalitos. Esto hace entonces que la glándula mamaria de la vaca, la ubre, se pueda enrojecer, pueda formar lo que son el proceso inflamatorio. No se olviden que el proceso inflamatorio involucra 3 factores: lo que es incremento de temperatura, lo que es la inflamación propiamente, y lo que es la vascularización, el incremento de riego sanguíneo. Y ese riego sanguíneo es precisamente lo que conforma la generación de leche en las vacas no correctamente tratadas. Sin embargo, la mastitis es un proceso natural de lo que es la manipulación del animal, y pues siempre digo esto cuando doy la clase, muchos de nosotros hemos tomado leche con sangre de animal, porque imagínense, la mastitis no surge de un día para otro, es un proceso inflamatorio, una inflamación crónica. ¿Y qué pasa? Ya cuando el operario le da el llegue a la ubre y sale la sangre, pues ya detiene el proceso. Pero ¿tú crees que las 2 o 3 descargas previas no tenían trazas de sangre, no tenían células, pus o algún otro elemento? Claro que tenían. Por eso es importante no consumir la leche bronca, siempre pasteurizarla, porque tanto los microorganismos como estos elementos que son naturalmente de la alteración de la leche pueden estar presentes en la leche. Ya vamos a terminar, vamos a cortar acá, nos queda un minuto, nada más son 5 minutitos y ya pasamos al examen, que es breve, de verdad. Ahorita nos vemos por acá. ¿Qué horas son? Estamos a tiempo. Ok. Ahorita, nos vemos por aquí. Se va a cortar con los que estamos haciendo análisis de calidad de aceites. No sé si ustedes tengan en cuenta, pero me han referido que muchos pacientes, mis alumnos, pues le dicen cuál es el mejor aceite, ¿no? Que el de coco, el Nutrioli. Y realmente en cuestión fresca, o el aceite de oliva, por ejemplo, pero en cuestión fresca, pues los aceites comparten muchas características. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estos alumnos? Vamos a proponer un proceso a nivel laboratorio de fritura, freír el aceite varias veces de marcas comerciales consumidas aquí en Mérida y en Yucatán y en Campeche y Quintana Roo, perdón, y ver entonces qué aceite resiste más a estos procesos de calentamiento a través de indicadores de calidad que dice la norma oficial mexicana. Si bien Profeco ha sacado calidad de lácteos, de leche, de aceites, perdón, pues hay otros indicadores que no se miden, y sobre todo cuando el aceite ya está frito, que es lo más importante. Y con la leche también, así que, y hay muchos otros alimentos para analizar, y de verdad lo importante es generar información a la población para consumir. A mí sí se me antojó hacer queso, voy a intentarlo. Un queso funcional, por ejemplo, imagínense un queso con fibra, imagínense un queso con inulina, un queso con antioxidantes, porque es proteína, y incrementar el valor de ese queso
hay muchísimas ideas que se pueden llevar a cabo y es hacer el queso, caracterizarlo, hacer su etiqueta nutrimental, sacarle sellos de advertencia, o sea, que esté listo para el mercado. Y si tienes lana en él, boom, lo metes al mercado y pues listo, te haces millonario y ahí me das un poquito de regalías. Primero vamos a empezar a aprender a hacer el queso en mi estufa. Es muy fácil, es muy fácil. En la universidad lo hacemos en presencial, así que esperemos cuando ya se restablezca todo, hagamos unas prácticas para que al menos tengan algo así de esto que tenemos. Ok, bueno, continuamos, ya decíamos, el problema de la mastitis. Acuérdense que es un proceso inflamatorio natural en los animales. Es únicamente identificarlo y poder eliminar al animal de esa línea de producción. Y hay microorganismos asociados a este tipo de padecimientos porque es una inflamación y depende tanto de la manipulación como la contaminación microbiana. Algo muy importante, este último párrafo, la carga bacteriana en la leche incrementa el contenido de cloruros. Los cloruros son elementos naturalmente presentes en la leche y son indicadores de calidad donde se tiene especial hincapié y énfasis en los análisis de adulteración de la leche. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, supongamos, y lo digo como manera de suposición, que Alpura, por ejemplo, va a incorporar una cantidad alta de agua a sus lotes de producción? ¿Para qué? Para que de 10 litros salgan 12 y venden 12 y ganan más dinero. Eso es adulteración. ¿De qué hace la norma? Profeco hace el análisis de sólidos totales, pero ya le incorporaron azúcar. Ah, pues sale bien, ¿no? Añaden entonces también sólidos grasos, añaden grasa vegetal y sólidos grasos, sale también bien, vámonos. ¿Qué va a pasar con los cloruros, que son los principales elementos salinos en lo que es la leche? Van a disminuir por porcentaje. Al ponerle más sal, pues va a bajar la concentración. Por eso mismo los cloruros son indicadores difícilmente de engañar, y cuando se miden y están bajos, quiere decir que esa leche ha sido adulterada con agua. ¿Qué ha pasado recientemente? Que se le añade sal directamente a la leche. ¿Por qué se le añade sal? Para que los cloruros suban y no se puede identificar el nivel de adulteración. Entonces tengan importante hincapié con los cloruros porque son indicadores de calidad y cuando están en menor concentración, quiere decir que esa leche fue adulterada principalmente con agua. Y cuando están en mayor concentración, puede ser indicador de alteración microbiana. Y les pongo las especificaciones, lo mismo que con el huevo. Son varias normas, ¿eh? La 184 es la que habla de las características, especificaciones de patógenos. Por ejemplo, aquí vemos que hay niveles permitidos, listeria, monocitógenes, que le hemos platicado en anteriores ocasiones. Un microorganismo altamente patógeno, sobre todo gastrointestinal, es el que no tiene que estar presente, al igual que salmonela, como les decía hace unos momentos. Otros tipos de microorganismos, los termófilos, que ya les decía, sobre todo no pueden estar presentes, sobre todo en alimentos pasteurizados, que es un tratamiento que puede garantizar la eliminación de estos debe garantizar la eliminación de estos microorganismos. Y en el caso de los alimentos secos o deshidratados, pues también tenemos especificaciones particulares. Decíamos que la leche puede ser contaminada por sangre, pus, pero cuando es un animal sano, eso no puede estar presente. Y pues también el tratamiento entonces que se hace es principalmente térmico. A través de lo que es el frío podemos garantizar la conservación. Y aquí vean, lactoferrina y lactoperoxidasa, dos proteínas antimicrobianas que garantizan lo que es la actividad microbiana ausente en la leche. Acuérdense que en el caso del huevo era la lisocima. Y así vean que naturalmente los diferentes alimentos tienen elementos que pueden hacer como agentes microbianos naturales. Aquí una tablita de características de almacenamiento y su tiempo de vida. Esta tablita creo que es de la USDA de Estados Unidos. Y algo importante también, la misma norma oficial mexicana 184 nos habla de las características de la pasteurización. Esta la hemos comentado a gran cantidad, la pasteurización lenta, que debe ser entre 60 y 63 grados a 30 minutos. La pasteurización rápida son 72 grados a 15 segundos y la ultrapasteurización son temperaturas de entre 135 y 149 de 2 a 8 segundos. Nada más para comentarles cómo podemos garantizar que se alcanza esta temperatura. Los pasteurizadores, al menos los que yo he tenido la oportunidad de manipular, tienen canales muy delgaditos, se llaman capilares, son mangueritas muy pequeñitas para que a través de ese volumen pueda pasar rápidamente la leche y alcancen la temperatura de ultrapasteurización.
Sabemos aquí, el que ya les decía, mi científico favorito, el según yo el más importante en la historia de la humanidad, Luis Pasteur, identificó muchísimas cosas, entre ellos lo que es la estandarización de la pasteurización. Pues nos dice aquí que ya les decía que pueden haber resistencia, como los principalmente microorganismos termófilos, que son los que resisten a estos tratamientos térmicos. Finalmente, esta tablita pues ya resume los 3 principales indicadores de calidad, que son estos 3 que vamos a medir con su compañía en la tesis, más otros más, donde vemos cuáles serían los 3 indicadores de calidad que normalmente se valoran en la leche: densidad, acidez y contenido de grasa. Milka, levantaste la mano, ¿qué onda? Sí, maestro, Guillermo reporta que tiene problemas de conexión. Va a reiniciar su equipo. Ok, gracias por comentarlo. Nada más que se le dé apuro porque ya en 2 minutitos metemos al examen. Sí. Ok, bueno, no hay problema, pero lo esperamos, lo espero. Les decía, la densidad es la relación masa-volumen que tiene un alimento, bueno, cualquier elemento, y aquí ¿cuál es el valor promedio? Son 1.03, principalmente por la cantidad de sólidos no grasos y sólidos no grasos. Cuando la densidad de la leche cambia, quiere decir que tenemos adicionados agua por adulteración o por algún proceso de alteración. Por los microorganismos, cuando crecen en la leche, por ejemplo, consumen proteínas, consumen carbohidratos y esto modifica la densidad. La acidez expresada principalmente por ácido láctico, porque es el principal ácido orgánico presente en la leche. Tiene que estar cerca del 16%. Punto 16 es el indicador de acidez, pero cuando te lo voy a mencionar cuál es el indicador de calidad del ácido láctico. Y el continuo de grasa, 3% de la leche principalmente entera. Entonces, no olviden esos 3 indicadores que son los mayoritariamente para evaluar la calidad de la leche. Les decía, en cuanto a lo que es el ácido láctico, la acidez, tenemos el concepto de grados Dornick. No se olviden de este concepto porque es muy importante para la calidad de la leche. ¿Qué son los grados Dornick? Es una estimación del ácido láctico, como les decía aquí. ¿Cuál es el porcentaje? 0.16%. Entonces, cuando hablamos de los grados Dornick, decimos que en la leche de vaca un valor normal de acidez va entre 13 y 18 grados Dornick. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene entre 0.13 y 0.18 porcentaje de ácido láctico en el 100% de la leche. Insisto, ¿cómo calculamos los grados Dornick? Que es el ácido láctico en porcentaje, 0.16, 0.17, 0.18%, y esto da un valor pues ya cerrado, 13 a 18 aproximadamente. Insisto, ¿qué pasaría si tenemos unos grados Dornick de 20, 25? Quiere decir que el ácido láctico está en mayor concentración. ¿Y qué haría que el ácido láctico esté en mayor concentración? Principalmente contaminación microbiana. Cuando se contamina la leche con microorganismos, ya les decía, utilizan azúcar, utilizan proteína como fuente de carbono y como producto secundario liberan ácido láctico. Esto dispara el ácido láctico, incrementa la acidez y es cuando vemos la leche ácida, la leche rancia, porque es un contenido alto de ácido láctico e, insisto, un contenido alto de grados Dornick. Si nos quedó claro este concepto de grados Dornick, el concepto general de la proteína, del aporte nutrimental. ¿Estábamos claros con esto? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una, profe. Sí. ¿Puede repetir lo de los cloruros? Dijo que mientras menos cloruros tengamos, ¿qué significaba? Adulteración con agua. Vean las formas de cómo podemos hablar. ¿Cuál es la principal adulteración de la leche cuando se incorpora agua? ¿Con qué intención? Para incrementar el volumen. Como les decía, supongamos que Alpura de 10 litros le echa 2 de agua y ya vende 12, entonces gana más. ¿Qué va a pasar con los sólidos no grasos? Y los sólidos grasos van a modificarse. Pero este dato se puede engañar si le añades azúcar, como la leche condensada, o le añades grasa vegetal. Esto es clave. Pero ¿qué va a pasar con los cloruros? Esos no se pueden modificar y van a bajar en la leche que está diluida o con mayor contenido de agua. Entonces, ¿qué se hace en los cloruros? Se añade en la adulteración por agua, se le añade sal a la leche, aumentan los cloruros y ya se tiene el valor estándar. Entonces, los cloruros pueden modificarse. Cuando hay contaminación microbiana van a incrementar o cuando hay adulteración con agua van a disminuir. No sé si nos quedó claro. Sí, gracias. Okay. Bueno. ¿Alguna otra duda, comentario? Nada más así para ver si lo entendí. Entonces, con la lactoferrina, esta se pierde porque es susceptible al calor, ¿verdad? Se pierde en la pasteurización, ¿verdad? Es así. Así es.
Aunque realmente la ultrapasteurización, que es el proceso más rápido, garantiza lo que es la permanencia de estas proteínas, las caseínas, no se desnaturaliza. Lo que puede pasar es cuando tenemos la pasteurización lenta, ahí sí podemos perderlos. La importancia de la lactoferrina y las proteínas que suelen ser como inhibidores microbianos, como la lactoperoxidasa, es que son inhibidores naturales de microorganismos. Estos evitan que crezcan y garantizan la calidad de la leche. Pero, como bien dice Mike, cuando tenemos tratamientos térmicos drásticos, se pueden desnaturalizar y ya entonces no van a ser agentes microbianos. Lo importante aquí es que si pasteurizamos y se degrada la lactoferrina, pues con la lactoferrina se van a degradar todas las bacterias, así que no hay riesgo de que, digamos, la pasteurización va a erradicar proteínas protectoras, por decir así. No importa, porque aunque se desnaturalicen, pues al igual los microorganismos, entonces ya tenemos una leche completamente apta para el consumo humano. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario? Tablas. La clase acaba 8:40, ¿verdad? O 8:30, recuérdenme. 40. Ahí está. Entonces tenemos exactamente 40 minutos. Muy bien. Les voy a pasar el link para no abrir y cerrar sesión, que se nos va a cortar como unos 20, 25. Vamos a ganar tiempo, si no solo perdemos tiempo. Aquí está el link del examen. Está breve. A ver, Es difícil el examen, maestro. está facilísimo.